Este audio está diseñado especialmente para que puedas dormirte. Solamente el audio. No hacen falta imágenes de cascadas ni de unicornios azules surcando el espacio. La idea es que puedas escuchar este audio ya con los ojos cerrados y que logre hacerte dormir. ¿Cómo voy a lograr esto? Contándote una historia, así como nos contaban a nosotros de pequeños o incluso como nosotros podemos llegar a contarle a nuestros niños. Porque es la mejor, y me atrevo a decir la única manera de hacer que puedas dormirte. Me vas a escuchar divagando, me vas a escuchar contando cosas que quizás no tienen mucho que ver entre sí. Incluso me vas a escuchar hablando de muchas cosas diferentes antes de llegar a contar la historia. Pero quédate tranquilo o tranquila. Está todo pensado. Es todo a propósito para lograr que te puedas dormir. La idea es distraer la mente. La idea es que tu mente se concentre en principio en lo que le estoy diciendo y luego se aburra y prefiera dormirse. Es la única manera, no hay meditación, no hay sonidos relajantes. La que decide cuándo nos dormimos es nuestra mente. Cuando la mente decide ponerse en stand-by, vamos a dormirnos. Cuando la mente decide que no hay otra cosa más importante, allí es cuando vamos a dormirnos. Es por eso que hay que engañarla, es por eso que hay que lograr que decida que no hay otra cosa más importante que dormir. Incluso que lo que está escuchando no es más importante que recargar baterías, que dormir, que descansar. Te invito a que me escuches no una vez, sino durante un tiempo, como para ir acostumbrándote a mi voz noche tras noche. De esa forma, estoy casi seguro que vas a poder dormirte. Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés en posición horizontal. Espero que ya estés con los ojos cerrados. Espero que ya estés quizás con la luz apagada o con la luz prendida o con luces de colores puestas en tu habitación o luces de colores puestas en el lugar en el cual estés durmiendo, porque quizás estás ahora mismo arrumbado, tumbado o tumbada en un sillón, en un sofá, en el medio de una boda que no te interesa demasiado, una boda en la cual quizás los novios no son muy cercanos a ti, entonces te has aburrido y te has tirado en un sofá de esos que ponen para dormir a los niños, ¿no? Pero bueno, ¿por qué no puedes usarlo tú para dormir también? Quizás ahora mismo te hayas aburrido de la boda y te hayas tumbado en el sofá y te haya dado sueño, pero la música fuerte y las luces de colores no te dejen dormir. Entonces has decidido tomar unos auriculares que tenías en tu cartera, conectarlos al móvil y empezar a escuchar este podcast. Podcast que ahora mismo estás escuchando a un volumen por sobre lo habitual. Incluso la música de la boda se cuela por detrás. Se cuela por detrás de mi voz. Mi voz que habitualmente está en silencio, que habitualmente no tiene ningún sonido detrás. Bueno, en tu caso se cuela ahora mismo por detrás de mi voz la música a todo volumen de la fiesta. Se cuela quizás una salsa de Celia Cruz. Celia Cruz, no la parte cocinera de Celia Cruz, no Celia Cruz cocinando una salsa, sino
cantando una salsa, tocando una salsa, quizás con Willy Colón, quizás también con Cristóbal Colón. Quizás Cristóbal Colón tocaba salsa, o quizás un día Cristóbal Colón tocó una salsa. La salsa estaba hirviendo, porque estaba caliente. Entonces vino Cristóbal Colón, tocó la salsa y se quemó el dedo. Entonces a partir de allí, lo único que buscó fue un remedio para curarse su quemadura. Como en España, en ese momento él estaba en España no había cura para su dedo quemado. Bueno, Cristóbal Colón quiso buscarla en América y inventó toda esta historia de las Indias y demás para que el rey Fernando y la reina Isabel pensaran que él tenía una misión que pudiera llegar a ser conveniente para el reino de España, pero en realidad lo que estaba buscando Colón era un remedio natural, sagrado, un remedio chamánico que poseía una tribu en América. Y él se había enterado, alguien se lo había contado, quién sabe cómo viajaba la información en esa época, y le habían contado que en América había alguien que tenía una pomada para curar las quemaduras de los dedos. Cristóbal Colón quería tocar el piano, él quería aprender a tocar el piano, y dijo, si yo tengo la punta del dedo quemado, nunca voy a poder tocar el piano. Nunca voy a poder ser un eximio pianista y voy a tener que dedicarme a estos barcos de porquería toda la vida. Voy a tener que estar aquí encima de los barcos para siempre. Entonces, queriendo cumplir su anhelo de tocar el piano, como Mozart, quizás como Chopin. Ahora mismo no recuerdo si eran pianistas Mozart y Chopin, pero bueno, ponele que sí. ¿No? A efectos de esta historia, todo puede suceder. Colón quería ser como esos grandes pianistas de la historia. Incluso había pensado en cambiarse su apellido, porque Colón no era apellido de pianista. Todos le decían Cristóbal, Cristóbal, Cristóbal. ¿Cuándo vas a hacer uso de ese piano que te has comprado? Porque Cristóbal Colón había comprado un piano con el dinero que le había otorgado la reina Isabel. La reina Isabel le había otorgado un dinero para que vaya hacia las Indias. Y Cristóbal Colón se compró un piano. Cristóbal, ¿cuándo vas a tocar ese piano? Ya lo tocaré cuando regrese de América. ¿Qué es América? Cristóbal Colón se tapó la boca así como diciendo, ¿qué dije? ¿Por qué nombré América? No tendría que haber nombrado América. Yo solo conozco que existe una tierra nueva llamada América. Nadie sabe. Incluso nadie sabe ni siquiera que se llama América. Incluso la gente que vive ahí no sabe que se llama América. Ni yo sabía que se llamaba América. ¿Por qué la he bautizado América? He tenido un rayo de luz que ha iluminado mi mente. He vuelto del futuro junto con el Doc y junto con Marty McFly. Y en el futuro yo veo que América se llama América. Cristóbal, deja el opio, le dijo una persona que estaba ahí al lado de él, ¿no? Porque Cristóbal Colón fumaba opio y bueno, al final quedaba medio drogado y deliraba un poco. Pero quizás no eran delirios, quizás esas cosas le habían ocurrido y él las recordaba inconscientemente. Nunca te ocurrió que estás viviendo una situación que sentís como que ya la has vivido y viene alguien al lado tuyo y te dice, eso es un déjà vu. No, esto es un martillo, le decís vos mientras clavas un clavo. No, lo que te está ocurriendo es un déjà vu. Así le llaman al dolor ahora porque me acabo de martillar el dedo. O sea, tengo que ir al hospital y decirle, tengo un déjà vu acá en el dedo. No,
Un déjà vu es la situación. ¿Qué situación? La situación, sentir que has vivido este momento antes. Sentir que esto que estás viviendo ahora mismo ya lo has vivido. No te ha pasado nunca. Sí, ahora, por eso me estás contando esto. Ah, claro. Bueno, eso se llama déjà vu. ¿El qué? Eso, la situación. Pero yo no tengo ningún déjà vu. ¿Cómo que no? Si me has dicho que estás sintiendo que esto ya lo viviste antes. Sí, porque la semana pasada me martillé este otro dedo. Entonces, estoy repitiendo la misma sensación. Vuelve la misma sensación. Si yo me martillé este dedo la semana pasada, ahora me duele de nuevo, no hay ningún déjà vu, me martillé el otro. Ah, ok. ¿Y el déjà vu qué es? Seré curioso. Mientras espera que me vendo este dedo para que no me siga sangrando. Por favor, contame qué es el déjà vu. Bueno, el déjà vu es una sensación que se vive, que implica sentir que la situación que estás viviendo ya la has vivido antes. Y bueno, no hay ningún problema, le dijo Cristóbal Colón a Benicio, que estaba a su lado. Le dijo, no hay ningún problema. Si yo estoy martillando, siento que ya estuve martillando antes. De hecho, estuve martillando antes. De hecho, un colocador de clavos tiene déjà vu todo el tiempo. Todo el tiempo, porque todo el tiempo piensa o siente que ya estuvo martillando antes. Y sí, martilla todo el día. El pintor, por ejemplo. El pintor, no Van Gogh, sino un pintor que pinta paredes. Un pintor de casas. Tiene déjà vu todo el tiempo, porque pinta una pared y, y pinta la otra y todo el tiempo pinta y todo el tiempo mueve el pincel hacia adelante y hacia adelante y hacia atrás, no, hacia arriba y hacia abajo, hacia un costado y hacia el otro. Y los déjà vu son eternos. Señor Benicio, discúlpeme que no lo tuteé, pero yo recién lo conozco. Sí, sí, está bien, Cristóbal, que no me tutee porque yo no se lo permitiría tampoco. ¿Por qué no me lo permitiría, señor Benicio? ¿Por qué? ¿Por qué no, Cristóbal? Usted es muy joven y yo soy un adulto y estamos en el 1491. Un año antes de que usted descubra América. ¿Qué América? ¿Qué es América? ¿Cómo sabe usted de América? ¿Cómo conoce América? ¿Dónde escuchó ese nombre, señor Benicio? Ah, si yo le contara las cosas que yo sé, Cristóbal. Yo sé muchas cosas que usted desconoce. Sé otras cosas que usted conoce. Pero las cosas que usted desconoce, puede ser que yo se las cuente y así usted pase a conocerlas. ¿A quién tengo que pasar a conocerlas? ¿A esas prostitutas que usted tiene ahí adentro de la habitación? No, Cristóbal. ¿Por qué, señor Benicio? Quiero pasar a conocer a las prostitutas. Usted me dijo que yo puedo pasar a conocerlas. No. Usted tiene que pasar a conocer las cosas que yo conozco previamente. Y bueno, a las prostitutas usted las conoce, pero no son cosas, señor Cristóbal, por favor. Bueno, discúlpeme, pasa que me duele el dedo, me acabo de martillar el dedo y pensaba que usted me estaba hablando de las prostitutas. Es que usted tiene, es lo único que tiene en la cabeza, señor Cristóbal, las prostitutas. No, no es lo único que tengo en la cabeza. Tengo este sombrerito, mire. Y en ese momento, Cristóbal Colón le mostró a Benicio, al señor Benicio, un sombrero, que tenía forma de un sombrero de marinero. ¿No? Un sombrero de marinero ese con el que aparece Cristóbal Colón en todas las fotos. En todos los cuadros. En realidad, porque no son fotos. En ese momento la fotografía pareciera ser que no existía. Nunca sabe uno lo que realmente ocurrió en la historia. Por eso digo, pareciera ser que la fotografía no existía, porque ¿quién sabe uno si no existía la fotografía en realidad?
Nos dicen que no existía. Nos dicen que existieron los dinosaurios. Nos dicen que alguien descubrió América. Nos dicen que Colón con un huevo le dijo a la reina Isabel, mire, esta es la tierra, qué sé yo. Nos dicen que hubo guerras, nos dicen que el automóvil se creó en tal año, nos dicen que este podcast es un podcast para dormirse, pero quién sabe si ya te has dormido o no te has dormido. Quién sabe si aún estás esperando saber qué pasado, qué pasado, qué pasado. Con las prostitutas, con Cristóbal Colón, con el martillo, con el déjà vu, con el piano de Cristóbal Colón. Todavía estamos esperando saber qué ocurrió con el piano de Cristóbal Colón. Cristóbal Colón estaba por cambiar su apellido. Cristóbal Colón quería llamarse Colón, ¿no? Sería un apellido de pianista, no Colón. Ahí viene el pianista Colón. No, a mí me gusta ver a Chopin, a Mozart. Claro, Colón. Colón era medio barato. No tengo nada en contra del apellido Colón, pero digo, a comparación, Cristóbal pensaba que su apellido era medio barato. Discúlpeme, mi apellido es medio barato. No, su apellido es Colón, le dijeron en la oficina del registro civil de español, ¿no? Mi apellido es medio barato. No, su apellido es Colón. Si tiene un apellido compuesto, será Colón y algo más. No, medio barato. No, su apellido no es medio barato. Aparte, yo tampoco tengo aquí ninguna posibilidad de ver su descendencia, señor Cristóbal. Eso tiene que ir usted a la oficina de Génova. Usted nació en Génova. Por favor, diríjase allí y no me moleste que estoy comiendo un sándwich. Así es la gente que trabaja en los registros de las personas. No quiere que la molesten mientras come sándwiches. Entonces Cristóbal, bueno, pensando que su apellido era medio barato, tuvo que dirigirse a Génova. Allí no vas, bueno, zarpó en un barco hacia Génova, buscando cambiarse el apellido. Fue en el barco hacia Génova, enfrentando grandes tormentas, altas mareas que amenazaban con doblar, con doblegar, con, qué sé yo, lo que sea que le hagan las mareas a los barcos, con tirarlo así, que el barco se hundiera. Sin embargo, Cristóbal Colón y su barco lograron llegar a Génova a través del mar Caspio. No sé en realidad si el mar Caspio va hacia Génova y menos aún desde España, pero bueno, sonaba bien. Voy hacia Génova a través del mar, a través de las aterradoras aguas del mar Caspio. Llego a Génova y me bajo del barco. Y todos me dicen, hola Colón. Y yo les digo, ¿cómo saben que soy Colón? Soy el pianista Colón. Sí, todos sabemos que eres el pianista Colón. ¿Y por qué? Porque todos hemos viajado al futuro y ya nos hemos enterado que te has hecho pianista. Y nos hemos enterado que has descubierto América. ¡Oh! América, ¿quién te dijo? Cállate, tapate, tapate. ¿Cómo que estás hablando de América? Nadie sabe de América. Sí, Colón. Muchas personas saben acerca de América. De hecho, cada persona con la que te cruzas, todos te nombramos América y nadie sabe supuestamente que vas a descubrir América. Todos saben tu futuro, Colón. Mi futuro. Sí, tu futuro. Mi futuro lo saben los gitanos, nada más. ¿Y por qué los gitanos? Bueno, porque el gitano te adivina la suerte, ¿no? Y te adivina el mañana. Y te dice, bueno, tu futuro será descubrir América. Lindo sería ir por la calle, encontrarse con un gitano y que el gitano te diga, bueno, por favor, muéstrame tu mano,
eh, peatón, ¿no? Porque vas por la calle y eso es un peatón. Muéstrame tu mano, peatón, que voy a leerte la suerte y voy a fijarme qué es lo que te depara el destino. A mí, ¿qué es lo que me depara el destino? Y sí, a ti, ¿no? ¿Ves a alguien cerca? No hay absolutamente nadie más por aquí. Así que el, la suerte voy a leértela a ti. ¿A dónde me vas a leer la suerte? En tu mano. Voy a tomar tu mano y voy a leerte la suerte. Voy a ver qué te depara el futuro. ¿Cómo? ¿Qué me depara el futuro? Y sí, pero escúchame, dame la mano. Dame la mano. Entonces el gitano viene y le lee la mano. Entonces dice, ¿ves esta línea que está aquí? Esta línea es el océano Atlántico y tú lo vas a cruzar y vas a descubrir América. ¿Cómo América? Otra vez, otra persona que sabe. Sí, yo sé que vas a descubrir América. Entonces sos vos que se lo andás contando a todo el mundo. No, yo no le conté nada a nadie. Y ahí nomás, Cristóbal Colón le pega una trompada al gitano, pensando que el gitano había sido el que había intuido, develado su secreto, que en realidad no era su secreto, porque ni siquiera Cristóbal Colón sabía acerca de su secreto, ni siquiera Cristóbal Colón sabía que él iba a descubrir América. Sin embargo, parecía ser como que todos sabían el futuro de Cristóbal Colón, y Cristóbal Colón intuyó que era el gitano el que lo había descubierto y el que había develado ese secreto, el que le había contado a todo el mundo. Cristóbal Colón va a descubrir América, Cristóbal Colón va a descubrir América. Como una especie de chisme, ¿no? Che, que no sabes quién va a descubrir América. ¿El qué? ¿Quién va a descubrir América? ¿Y qué es América? América es, bueno, no importa. Yo también, si tengo que contar un chisme, tengo que empezar a, como quien dice, a explicar partes del chisme, ya está. Como que no tiene sentido. ¿A que no sabes con quién se acostó María? ¿Quién es María? La vecina de acá al lado. ¿Quién? Bueno, no importa. Si tengo que andar contándote quién es María y tengo que andar explicándote quién es la vecina de acá al lado. O peor aún, cuando uno cuenta un chisme de alguien que no está cerca. O de alguien, qué sé yo. ¿Quién es María? La hermana del primo de mi cuñado. ¿Tu cuñado el que trabaja en el puerto? No, el otro. ¿Cuál otro? Bueno, no importa. Es como que ya uno se, se aburre y deja de prestarle atención al chisme. Es como que ya el chisme como que no tiene sentido cuando tiene que... Es como el chiste. El chiste es igual. Cuando uno hace un chiste y la persona no lo entiende y uno tiene que andar explicándolo, el chiste pierde la gracia. Y uno no tiene que forzar el entendimiento de ese chiste. Simplemente tiene que dejarlo pasar y decir, bueno, no, no sirve. No, pero explícamelo, Cristóbal, explícamelo. No, no, no. No voy a explicarte nada. ¿Por qué no me lo quieres explicar, Cristóbal? Sí, porque Cristóbal Colón también quería ser humorista en su momento, pero los chistes que contaba eran medios malos, ¿no? Él contaba chistes para gitanos. Entonces, después de que los gitanos no, no se reían con sus chistes, a él le quedó una especie de resquemor hacia los gitanos. Entonces, cuando vino este gitano y le quiso leer la mano y le dijo que iba a descubrir América, él se la agarró con el gitano. Pero en realidad, el gitano no tenía la culpa. Primero, el gitano no había dicho nada. Segundo, el gitano tampoco tenía la culpa de que él hiciera chistes malos. Los gitanos no tenían la culpa de que Cristóbal Colón hiciera chistes malos. Los gitanos son gente común y corriente que se junta y vive. No tiene por qué andar entendiendo chistes. No es una
comunidad entendedora de chistes. Aprovecho para mandarle un saludo grande a Aaron. Él vive en Chile, es oyente del podcast y en algún momento me pidió que hablase sobre los gitanos. Bueno, aquí estoy hablando sobre los gitanos y cumpliendo tu deseo más oscuro, Aaron. No sé por qué habría de ser un deseo oscuro escuchar un podcast y que en el podcast se hable acerca de los gitanos, pero bueno, no tiene nada de oscuro ese deseo, no hay ninguna oscuridad en ese deseo. Un deseo oscuro sería, por ejemplo, comprarse un traje negro. Comprarse un traje negro para ir a una boda, por ejemplo, sería un deseo oscuro. Y un deseo claro sería comprarse un traje blanco para ir a la misma boda. Y combinar con tu esposo, ¿no? Si uno es homosexual, puede combinar con su esposo y uno ponerse un traje negro y su esposo un traje blanco. Entonces, ser el alma de la fiesta, de esa forma no pasar desapercibidos. Uno todo negro, ¿no? Saco, camisa, zapatos, corbata y pantalón. Todo negro. Y el otro, todo blanco. Saco, camisa, corbata, pantalón y zapatos blancos. Y llegar de la mano a la boda y ser, obviamente, el centro de todas las miradas. Llego yo aquí con Joaquín, ¿no? Mi nombre es Joan y llego de la mano con Joaquín. Yo siempre quise encontrar una pareja que tuviera un nombre similar al mío y que su nombre comenzara con la misma letra. El gitano me dijo que yo estaba predestinado a encontrar una pareja cuyo nombre comenzara con la misma letra de mi nombre. Y la has encontrado. Seguramente ha sido la primera persona que se ha cruzado en tu camino, ha sido un flechazo, ha sido amor a primera vista. No, no, lejos de eso. Yo estaba muy enamorado de una persona, y esa persona muy enamorado de mí, y yo la dejé, porque su nombre empezaba con M. Se llamaba Mariano. Y yo me llamo Joaquín y no. El gitano me dijo que tenía que empezar con el mismo nombre, con la misma letra. El nombre tenía que empezar con la misma letra. ¿Pero qué pasó? ¿Cómo que te separaste? Ese Mariano es el con el que tuviste 15 años, ¿sí? Y te ibas a casar, ¿sí? ¿Y qué pasó? Me encontré con el gitano. Y el gitano me dijo, el amor de tu vida tendrá un nombre tendrá un nombre que comenzará con la misma letra que tu nombre. ¿Y, y tú qué le dijiste? Bueno, que le iba a prestar atención, que le iba a hacer caso y que me iba a separar de mi actual pareja. ¿Cómo te vas a separar de tu actual pareja? Sí, en ese momento mi actual pareja era Mariano, pero Mariano empezaba con M. Pero, ¿cómo le vas a prestar atención a lo que te ha dicho un gitano por la calle? Sí, ¿por qué no? De hecho, he tomado una galleta de la suerte, una galleta china, y esa galleta tenía un mensaje dentro. Tenía un destino, un mensaje de esos que vienen con las galletitas chinas. ¿Y qué decía? El mensaje decía, el amor de tu vida comenzará con la misma letra con la que comienza tu nombre. Pero esas galletitas son aleatorias, ¿no? Tienen todas el mismo mensaje. No importa. Yo suelo darle el lugar que se merecen las señales del destino. Suelo prestarle atención a las señales del destino. Y para mí estas son señales del destino. La galleta china me dijo lo mismo que me dijo el gitano por la calle. Ha sido una señal del destino.
¿Y Mariano? ¿Y qué sé yo dónde está Mariano? Pero te ibas a casar, 15 años juntos. ¿Ocurrió algo en el medio? ¿Hubo algún desentendimiento? ¿Hubo alguna infidelidad de parte de alguno de los dos? No, no hubo nada. Todo esto en el medio de la boda, ¿no? Él había llegado de la mano con Joan y una persona cual reportero empieza a preguntarle todo esto. Obviamente no era un reportero, era alguien que estaba ahí, ¿no? Un tío, ponele, que se asombró de verlo de la mano con otra persona que no fuera Mariano. Oh, pobre Mariano, ¿dónde estará ahora mismo? Creo que está en Dubái, le dijo Joaquín. Joaquín, que todo el mundo le decía Joaquín, pero en realidad su nombre era Joaquín, porque la persona del registro de las personas lo había anotado mal. Entonces, cuando sus padres llegaron ahí, les dijo, bueno, ¿cómo se va a llamar el pequeño? Joaquín. Joaquín. No, nadie se percató que el tipo estaba anotando con U. Joaquín. Porque claro, cuando uno pronuncia Joaquín, parece que pronunciará la O como una U. ¿Por qué? Porque los seres humanos modulamos muy mal. Hablamos muy mal. Pocos dicen Joaquín. La mayoría dice Joaquín. Entonces la O parece una U y la gente del registro de las personas de ahí de Málaga, en el lugar en el cual había nacido Joaquín, era gente muy mala. Gente que no le interesaba demasiado su trabajo, o por lo menos la responsabilidad que implicaba su trabajo, ¿no? Ellos eran los responsables de cómo se iban a llamar las personas en el futuro. De hecho, habían comprado una especie de ruleta, entonces había mucha gente que llegaba al lugar y dice, bueno, ¿cómo se va a llamar tu hijo? No sé. Bueno, ¿querés que lo decidamos con la ruleta? Bueno, entonces, ¡pring!, giraban la ruleta y el nombre que salía, salía. Mucha gente indecisa, que no sabía cómo bautizar a sus hijos, iba al registro de las personas y por una módica suma hacía girar la ruleta y el nombre que salía en la ruleta era el nombre que la persona debía adoptar para su hijo. Entonces llegaba la gente indecisa y decía, bueno, tome, $20. $20 costaba la girada de la ruleta, ¿no? Entonces la ruleta empezaba y ahí terminaba. ¿Cómo se va a llamar? Aaron, ¿no? Había ruletas de estas en Chile también. Entonces, ¿cómo se va a llamar? Aaron. Muy bien, Aaron. Pero en realidad, el nombre de Aaron era con una sola A. Pasa que en Chile también la gente de los registros de las personas es gente muy mala. Entonces, cuando sus padres giraron la ruleta y el nombre fue Aaron, sus padres se sorprendieron, miraron la ruleta y dijeron, Aaron. Entonces, como estiraron un poquito la A, el tipo del registro de las personas anotó Aaron, con más de una A. Y así, bueno, pobre, la gente termina llamándose de formas eh, que, que no esperaban. Terminan llamándose de diversas formas distintas, muchas veces, de los nombres que sus padres habían pensado. Distintas incluso de los nombres que sugiere la ruleta. Las ruletas, por ejemplo, la ruleta de Málaga, era una ruleta, como quien dice, bastante acotada, era una ruleta muy chica. Entonces en esa ruleta entraban pocos nombres. ¿Cuántos nombres pueden entrar en una ruleta? Depende del diámetro de la ruleta, ¿no? Del radio de la ruleta. Pero la ruleta de Málaga era bastante acotada. Además, bueno, los empleados ahí del registro de las personas no tenían muchas ganas de pensar. Entonces, bueno, habían puesto, incluso, habían puesto pocos nombres e incluso algunos estaban repetidos.
Por ejemplo, el nombre Jordi estaba 4 veces en la ruleta. Entonces, mucha gente que ha salido de Málaga hoy se llama Jordi. ¿Por qué? Porque sus padres no tenían ni idea qué nombre ponerle, llegaban ahí al registro de las personas. ¿Qué nombre le vas a poner a tu hijo? No sé, $20. Incluso había algunos malvados empleados de los registros de las personas que bautizaban a los niños como no sé, porque llegaban los padres y le decían, ¿qué nombre le vas a poner a tus hijos? No sé. No sé. No, pero ¿cómo le vas a poner no sé? Y vos me dijiste, pero ¿cómo le vas a poner no sé? Yo te estaba diciendo que no sabía. Bueno, ya está ahora. Aparte, qué sé yo, en un momento los DNIs en Málaga eran como súper lacrados, entonces no había oportunidad de corrección. Cualquier cosa que el empleado del registro de las personas anotase, no se podía corregir, no se podía borrar. Entonces, claro, la persona estaba ahí y tenía que tener sumo cuidado de, de no decir nada de más, porque dependiendo del tipo de persona que lo atendiera, si decía una palabra equivocada, seguramente esa palabra iría al nombre. Por ejemplo, había una persona que se llamaba $20. De hecho, el primer nombre era Tomás. Por suerte, el primer nombre era Tomás. Entonces, como había nacido en España, todos le decían Tomás. Pensaban que él se hacía llamar Tomás, como los que cantan flamenco, viste, que se comen las S o hablan sin la última S. Lo hacen a propósito. En este caso era Tomás. Ven aquí, Tomás. Es como las cosas de la vida son las cosas del querer. Turu, 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 turu. Bueno, este era Tomás. ¿Qué haces? ¿Qué haces ahí, Tomás? ¿Qué haces ahí, Tomás? Ven aquí, Tomás. Ven aquí. Súbete. Súbete al barco ahí con Cristóbal Colón. Pues ¿cómo me vas a subir al barco con Cristóbal Colón, madre? Pero ¿quién es Cristóbal Colón? Tú ve. Sube, Tomás. Entonces todo el mundo pensaba que era el nombre Tomás, pero todo el mundo le decía Tomás. Ven aquí, coño, Tomás. Como sus padres se referían a él con ese tono, sin pronunciar la última S, bueno, todo el mundo pensaba que su nombre era Tomás. Pero en realidad su nombre era Tomás, porque cuando sus padres llegaron al registro de las personas, el señor del registro, por llamarlo de alguna manera, le dijo, bueno, ¿cómo le va a poner a su hijo? Tomás, $20. Entonces le puso, toma $20. ¿Pero cómo? No, no, no es que se vaya a llamar toma $20. Usted me dijo eso. Pero, no. Yo te dije toma $20 para que giremos la ruletita. No, ya está. Toma $20. Siguiente. No, pero ¿cómo siguiente, señor? Me está atendiendo a mí. Ya le puse el nombre a tu hijo. Pero no era ese el nombre. Ya le puse toma $20. Pero, ¿cómo se va a llamar así? González. Toma $20 González. Pero, ¿cómo se va a llamar así? No puede ser. Siguiente, 44. Entonces, los guardias de seguridad del registro de las personas de Málaga te sacaban de los pelos, ¿no? Imagínate. ¿Por qué había guardias de seguridad en el registro de las personas de Málaga? Bueno, justamente porque los empleados hacían este tipo de maldades. Eran, como quien dice, eh, desatentos, pero además eran malvados. Porque estos errores los cometían adrede. Estas cosas que pasaban, los empleados del registro de las personas de Málaga lo hacían a propósito. Entonces había que tener mucho cuidado de llegar al registro civil y decir exactamente el nombre de la persona que iban a anotar. Por ejemplo, una familia quería ponerle a su hija Joana, entonces había empezado a practicar, sabiendo que le tocaba el registro civil de Málaga, había empezado a practicar el nombre un día antes. Entonces un día antes estaban Joana, 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 y lo único que decían era Joana, manera de no confundirse.
para poder llegar al registro de las personas diciendo Joana, 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 y que no hubiera oportunidad de que la gente del registro civil de las personas de Málaga le pusieran a su hija de otra forma. Quizás ellos llegaban y le decían, no sé, buen día, y a la hija le ponían buen día. Ellos querían evitar esta situación, querían darle a los empleados del registro de las personas una dosis de su propia medicina. Ocurre que los empleados del registro civil de Málaga, en el momento que los padres de Joana querían anotar a Joana, estaban todos resfriados. Entonces, bueno, como la madre de Joana, más que nada, era enfermera, quería llevarles una dosis de paracetamol para que los empleados del registro civil se curasen, ¿no? Y quizás, al curarse de sus dolencias, se convirtieran en mejores personas. Quizás llevaban a cabo esas maldades o, o esas desavenencias a causa de su malestar, ¿no? Quizás curados, quizás cuando ellos estuvieran a un 100% de sus capacidades, quizás ellos ya serían felices, estarían felices con ellos mismos y no se la agarrarían con nadie, porque también existe esa posibilidad, ¿no? Que se la estuvieran agarrando con la gente, porque ellos se sentían mal. Entonces la madre de Joana, que era enfermera, le llevó una dosis de paracetamol. ¿Por qué era una dosis de su propia medicina? Bueno, porque los empleados del registro de las personas habían hecho una colecta entre ellos y habían comprado un laboratorio que producía paracetamol. Pero por una extraña razón, ellos no tomaban ese paracetamol. Entonces la madre de Joana quiso darles una dosis de su propia medicina. ¿Cuál era su propia medicina? Bueno, la medicina que fabricaban ellos, era su medicina. Pero reitero, por una extraña razón, ellos no querían curarse. Ellos, fabricando paracetamol, no querían tomarlo. Quizás ellos querían seguir sintiéndose así porque esa era, como quien dice, la raíz de su mal comportamiento. Y ellos querían seguir comportándose mal. Sabían que quizás cuando se curasen no iban a tener oportunidad de seguir portándose mal. No iban a tener oportunidad de seguir nombrando Jordi a la mitad de España. No iban a tener oportunidad de ponerle nombres a las personas como toma $20 o no sé. Ellos sabían que eran buenas personas y que sin su malestar, la bondad afloraría desde sus adentros e inundaría todo el registro de las personas de Málaga, y ellos no querían que eso ocurriese. Por una extraña razón, ellos querían seguir siendo malos. Eso me hace acordar a un grupo musical cuyo nombre era Los Malos, que no querían abandonar, no querían separarse, no querían terminar su carrera. Querían seguir siendo malos. Pero esa historia quedará para otro día. Hoy vamos a develar, vamos a finalizar, vamos a terminar de contar la historia de los empleados del registro civil de Málaga. O quizás tendríamos que terminar de contar la historia de Cristóbal Colón y su piano, y sus déjà vus, y sus encuentros con los gitanos. Creo que Cristóbal Colón ha sido más protagonista de este episodio que los empleados del registro civil de Málaga. Aunque luego esas costumbres se propagaron y se le contagiaron a los empleados
de los otros registros de las personas. Esa costumbre, esa mala costumbre, esa fea, qué fea costumbre que tienes, empleado del registro de las personas. ¿Por qué atiendes mal a la gente que viene aquí a anotar a sus bebés, ilusionada con el nombre que le pondrá para siempre a su descendencia, ilusionada la persona con el nombre que tendrá su hijo, y tú te burlas de ellos y les pones una ruleta y cobras $20 de forma ilegal? Incluso pones nombres repetidos. Luego, algunos de los empleados del registro de las personas iban todavía más allá y se alejaban. Entonces, cuando la gente llegaba, no la atendía a nadie, porque los empleados estaban más allá, cuando en realidad tenían que estar más acá. Pero bueno, cruzaban límites, eran transgresores y habían llenado la ruleta de nombres extraños. O sea, reitero, habían redoblado la apuesta, a ellos no les alcanzaba con tener una ruleta con nombres para que los padres indecisos llegaran y supieran cómo ponerle a sus hijos. No les alcanzaba con que la mitad de esos nombres fueran Jordi, sino que empezaron a jugar y empezaron a reemplazar algunos nombres reales por nombres ficticios. Por ejemplo, Pepe Pepino. Entonces, en donde decía Samuel, ellos lo reemplazaron y le pegaron un papel blanco que decía Pepe Pepino. Entonces, claro, cuando la ruleta giraba y empezaba clac, 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 y se detenía en Pepe Pepino, los empleados del registro de las personas estallaban de la risa. ¿Por qué? Porque su maldad había surtido efecto y su más oscuro deseo se había cumplido. Alguien saldría de ese registro llamándose Pepe Pepino. ¿Por qué? Porque sus padres se habían entregado a la suerte, y la suerte en ese momento la controlaban los empleados del registro de las personas de Málaga. Entonces ellos, haciendo uso de sus poderes, empezaron a crear estos nombres extraños, a ponerlos en la ruleta solamente para poder divertirse, sin tener en cuenta que iban a arruinarle la vida a un montón de gente. Bueno, no sé si un nombre puede llegar a condicionarte en tu vida, no sé si un nombre puede llegar a arruinarte la vida, pero bueno, esta gente era mala. Pepe Pepino, Forbiasco. Era un nombre que estaba dentro de la ruleta, ¿no? Forbiasco. ¿Quién se llama Forbiasco? Bueno, hay personas que se llaman Forbiasco en algún lugar de la tierra. Acá pasa que quizás esconden su nombre por miedo a las burlas. Quizás son personas que han sido anotadas en el registro civil de Málaga o incluso en otros registros civiles, porque reitero, esta costumbre se propagó por otros registros civiles y llegó un momento en el cual la gente de todos los registros civiles era gente muy mala, que hacía más o menos lo mismo. En muchos lugares no estaba permitida la ruleta, pero en otros lugares sí existía esa posibilidad y sí o sí te ibas con un 50% de posibilidades de llamarte Jordi o con un alto grado de chances de tener un nombre extraño. Como, por ejemplo, José Samuel de los Campos. Todas las personas que ahora mismo me estén escuchando y se llamen José Samuel de los Campos, seguramente han sido anotadas en el registro de las personas de Málaga. Allí
ese nombre salía mucho. ¿Por qué? Porque era un nombre largo, entonces el lugar que ocupaba en la ruleta era de más de un... ocupaba más de un espacio, ¿se entiende? Entonces había más chances de que la ruleta se detuviera allí, porque era mucho más grande el espacio que tenía que transitar para salir de ese nombre y llegar a otro. Entonces, bueno, mucha gente se fue del registro social de Málaga llamándose José Samuel de los Campos. Ante las carcajadas, ¿no?, de los empleados del registro de las personas de Málaga, que al detenerse la ruleta en José Samuel de los Campos sabían que su maldad había cobrado vida, que la broma, que para ellos era una broma, había tenido efecto, había surtido efecto y se había convertido en realidad, y alguien se iba a ir del registro de las personas con ese nombre, José Samuel de los Campos. Incluso, bueno, otros nombres habían anotado en esa ruleta que no hace falta reproducirlos, ¿no? Porque eran algunos nombres quizás un poco escatológicos, algunos nombres bastante asquerosos, entonces, bueno, nada, no hace falta reproducir esta, esta situación. Se extendió hasta que llegaron los padres de Joana. Reitero, los padres de Joana venían ensayando hace un par de días para no cometer ningún tipo de error, entonces cualquier cosa, ellos hacía un par de días que venían diciendo todo el día Joana, 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 Joana. Llegaba el cartero, ¿no?, le tocaba el timbre, y esta gente abría la puerta, ¿no?, y le decía, sí, ¿qué tal? María Gutiérrez, Joana. ¿Cómo Joana? ¿Aquí no vive María Gutiérrez? Joana. Uy, discúlpeme, señora Joana, eh, esta era una carta para María Gutiérrez. Y era medio extraño, ¿no?, la actitud de la madre de Joana, porque ella venía hace unos días repitiendo Joana, 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 cosa de no equivocarse cuando llegase al registro de las personas. Entonces llegó el cartero y decía Joana, Joana, y hacía señas con las manos como diciendo, soy yo, María Gutiérrez. Y el cartero le decía, ah, usted es Joana. No, no, le decía a ella con las manos, ¿no? Movía los dedos así como diciendo, no, 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 mientras decía Joana, 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 y decía que no, con las manos, pero con la voz decía Joana, y el cartero la miraba como diciendo, esta está loca. Usted es María Gutiérrez, Joana, Joana. Y decía sí, se señalaba a ella misma, diciendo que sí, asintiendo con la cabeza, pero no dejaba de decir Joana. Entonces el cartero no entendía nada. Discúlpeme, señora Joana, debe estar mal la dirección. Se subió a la bicicleta el cartero y se fue. Asustado, ¿no? Porque una persona que baja una escalera y empieza a decir Joana, 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 y se empieza a señalar, empieza a decir que sí, después empieza a decir que no, y no deja de decir Joana. Imagínate. Pero bueno, al final llegó el día en el cual tenían que ir al registro civil. Entonces los dos padres iban Joana, 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 todo el tiempo. Hacía varios días que venían practicando para no errarle, no, ni siquiera decían buen día, no decían nada, absolutamente nada. Fueron con la bebé, llegaron al registro de las personas de Málaga. ¿Qué tal? Buen día, le dijeron. Joana. ¿Cómo Joana? Joana. Usted, Ana. Usted se llama Ana. Joana. Claro, usted se llama Ana, señora. ¿Qué tal? Joana. ¿Qué vienen a hacer? Señor, ¿qué desea? Joana. Pero necesito saber cuál es el trámite que quieren hacer. Joana. Bueno. Y con las manos intentaban hacerle señas, ¿no? Y les señalaban a la bebé. Joana, Joana. ¿El qué? Le decía el registro.
del registro, claro, para seguir haciendo maldades, en vez de anotar el nombre y listo, porque era obvio lo que los padres querían, no, empezaba a darle vueltas, ¿no? Como para intentar hacerle algún tipo de maldad igual, aunque ellos estuvieran repitiendo el nombre para achicar cualquier margen de error, los del registro civil igualmente querían hacerle algún tipo de maldad. No entiendo, señor, Joana, Joana, y señalaban a la bebé, ¿viste? Joana. Ah, la bebé se llama Joana, Joana, y no le podían decir nada, no le podían decir no. No se llama Joana, hay que ponerle Joana. La bebé se llama Joana o usted se llama Joana. No, Joana, Joana. Usted se llama Ana, entonces no se llama Joana. Bueno, decía Joana. ¿Cómo se llama usted? Joana. Bueno, ¿qué tal, Ana? Mucho gusto. Joana, Joana. Sí, se llama Ana usted. Joana, Joana. Bueno, así estaban los dos padres, ¿no? Hasta que vino la seguridad del registro civil. Y seguridad, por favor, saquen a estas dos personas porque no se puede hablar con ellas. Joana, Joana, Joana. Y estaban los dos padres, Joana, Joana, y los agarraron, ¿no? De los brazos, y los llevaron hacia atrás mientras los padres gritaban, Joana, 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 Joana. Bueno, al final, la madre de Joana no pudo darle a la gente del registro civil una dosis de su propia medicina. Había llevado el paracetamol, pero no pudo dárselos, porque lo que la madre de Joana planificaba era, con una cucharita de café, servir un poco de paracetamol en jarabe, porque él tenía paracetamol en jarabe, no tenía paracetamol para adultos, tenía paracetamol para niños, pero bueno, igual se lo quería enchufar en la boca, no solamente el empleado que los atendiese, sino a todos los empleados allí del Registro Civil de Málaga. Entonces, planificó servir el paracetamol en el momento en el cual el empleado estuviera anotando a Joana ahí en la computadora o en esa máquina que no se podía borrar el nombre, pero no hubo momento para llevar a cabo el plan. Ella planificaba en el momento en el cual el empleado estuviera distraído, anotando el nombre de Joana, ella le dejaría la nena a su esposo y en un movimiento magistral, cual ninja entrenado, ella saltaría de su silla antes incluso de que el empleado del Registro Civil de Málaga pudiera reaccionar. Ella sacaría la cuchara y se la enchufaría en la boca al empleado del registro. Y luego, durante la misma cabriola, se movería en el aire y le enchufaría una cucharada a cada uno de los otros empleados que estaban allí detrás del empleado anotador, del que estaba allí delante. Pero bueno, esto quedó en la nada. Al final los padres de Joana no pudieron hacer absolutamente nada, no tuvieron oportunidad. Los sacó la seguridad. Esa es otra cosa que tenían que tener en cuenta aquellas personas que se acercaban al Registro Civil de Málaga. Tenían que, además de intentar dar el nombre exacto de la persona que fueran a anotar, tenían que tener cuidado de no cometer ningún error, porque al mínimo error, la seguridad del registro civil los sacaría. Entonces, no iban a poder bautizar a sus hijos. O debían pedir incluso otro turno. En Málaga hay muchas personas que andan aún hoy sin nombre porque sus padres nunca pudieron anotarlos en el registro civil. Si bien lo han intentado y han ido varias veces al registro civil, nunca habían podido anotar a sus hijos. Siempre cometían algún tipo de error y la seguridad los sacaba.
Entonces, bueno, aún hoy, reitero, qué sé yo, hay personas de 20 y algo de años que andan todavía dando vueltas por la ciudad de Málaga sin nombre. ¿Por qué? Porque sus padres todavía siguen intentando ir al registro civil para anotarlos. Pero la seguridad, al mínimo error cometido, lo saca y ellos tienen que volver a pedir un turno. Y como hay mucha demanda en el registro civil de Málaga, porque, claro, hay mucha demanda porque hay muchas personas que todavía están intentando inscribir a sus hijos luego de varios años. Entonces se juntan todos los que nacen nuevos más los que todavía no pudieron inscribir a sus hijos. Entonces, bueno, hay mucha demanda. Los turnos vos los sacás hoy y te lo dan para el año que viene. Vas el año que viene. Si cometes un error, la seguridad te saca. Entonces no te queda otra más que pedir un nuevo turno para el año que viene recién. Y así van pasando los años y tus hijos crecen sin nombre. Alguno por allá pudo burlar la seguridad y no solamente la seguridad, sino la viveza o la malicia o la maldad de los empleados del Registro Civil de Málaga. ¿Cómo pudieron hacer esto? Bueno, todas aquellas personas que en Málaga se llaman Zacarías han burlado la malicia, han burlado incluso la seguridad del Registro Civil de Málaga. ¿Cómo lo han hecho? Zacarías es el nombre mágico. ¿Por qué? Porque las personas corrían el riesgo de ser sacadas por la seguridad. Las personas que cometieran un error serían sacadas por la seguridad. Entonces, una vez, alguien detectó una falla en la Matrix y fue al Registro Civil de Málaga diciendo una frase. Si yo digo esto, vos me sacás. Pero si dijera esto, ¿me sacarías? Le dijo un padre que llegó y pudo hablar con la seguridad. Si yo dijera esto, ¿me sacarías? Los empleados del registro de las personas anotaron Zacarías. Y esa fue la única vez que se pudo burlar a la gente del Registro Civil de Málaga. Luego, algunas otras personas copiaron, ¿no? esta actitud, copiaron el método. Entonces hoy vos vas caminando por Málaga y te encontrás. La mitad se llaman Jordi y la mitad se llaman Zacarías. Es el único nombre que las personas pudieron llegar a ponerle a sus hijos intentando burlar la seguridad e incluso la maldad de los empleados del Registro Civil de Málaga. Algunos, sin nombre, que todavía andan por allí dando vueltas por la ciudad, quizás en algún momento se llamen diferente. Quizás en algún momento puedan obtener los nombres que sus padres habían pensado para ellos. Mientras tanto, andan por la calle sin nombre. De hecho, no tienen amigos, porque, claro, nadie los llama por teléfono, nadie los llama por la calle, nadie los invita. No conocen gente, porque, claro, vos caminás por la calle y te llaman, te dicen, Juan, oh, ¿cómo estás, María? Tanto tiempo. Bueno, a esta gente no la llama nadie por la calle. Incluso los llaman por teléfono
Y se quedan en silencio, nadie les habla. Porque claro, para empezar una conversación telefónica, uno, la mayoría de las veces, dice el nombre de la persona con la que está hablando. En este caso no hay posibilidades de decir el nombre de nadie, porque la persona con la cual estás hablando no tiene nombre. Quizás en un futuro estas personas puedan tener nombre, quizás en un futuro la gente del Registro Civil de Málaga cambie su actitud, o quizás llegará el día en el cual los empleados actuales se jubilen y lleguen otros, con mejores intenciones, mejores deseos, tiren la ruleta a la basura y las cosas cambian. Quizás ya han cambiado y yo no me he enterado. Quizás ahora mismo, en Málaga, las personas tienen nombres diferentes y los empleados del registro civil son unas divinuras de personas. ¿Quién sabe? Dulces sueños.